Marisela estaba en la cocina, soltando órdenes de última hora como si yo fuera la empleada doméstica y no su madre. Las orquídeas se rocían, no se riegan, no olvides activar la alarma por la noche, y si el gato de la vecina intenta colarse otra vez, solo ahuyéntalo. Su voz era dulce, cortante, eficiente, como si me estuviera confiando algo importante, pero no lo suficiente como para incluirme. Su esposo, Joaquín. Cargó la última maleta en el coche. Grecia sería demasiado para ti. Mamá, dijo por encima del hombro, sin mala intención. El calor, las escaleras, caminar tanto, no es fácil allá. Marisela se sumó, repitiendo lo que ya habían dicho 1000 veces. Te mereces descansar. No vuelos largos. Te traeremos fotos y algo de las islas. Asentí. Hasta sonreí. Mi maleta se quedó en el ático. Amalia y Emiliano, mis nietos, apenas levantaron la vista de sus celulares mientras se arrastraban hacia la camioneta. Amalia me dio un abrazo rápido de lado. Emiliano murmuró un «Nos vemos, abuela». Me quedé en la puerta, saludando mientras salían del camino de entrada. Sus risas flotando tras las ventanas cerradas de su camioneta con aire acondicionado. Marisela no volteó. El silencio después de que se fueron no era nuevo. Esta casa había aprendido a contener el aliento entre visitas. Volví adentro, mis pasos más suaves de lo que recordaba. Me serví una taza de té que no quería y me senté a la mesa, dejando que el vapor subiera sin propósito. Entonces lo vi. Un sobre, grueso y blanco, metido bajo el frutero. No escondido, solo, olvidado. Lo saqué. Adentro estaban sus boletos de avión 4, todavía en la funda de la agencia de viajes, todavía sin usar. Salida en 3 días. Destino Atenas. Pasajeros Marisela Ramírez, Joaquín Ramírez, Amalia Ramírez, Emiliano Ramírez. Mi nombre no estaba. Claro que no. Leí los nombres otra vez, más despacio. Luego dejé el sobre junto a mi té y miré por la ventana. No olvidaron los boletos. Olvidaron que yo podría notarlo. Preparé otra taza de té, esta vez dejando la bolsita más tiempo de lo usual. La primera se había enfriado junto al sobre, intacta. Mis manos aún no estaban firmes. Sostuve la taza con ambas palmas, los dedos envolviendo el calor, deseando que calmara los pequeños temblores que bailaban en mis nudillos. Volví a desplegar los boletos. La letra era nítida, implacable. 4 asientos, fila 12, pasillo, ventana, centro, sin extra, sin un quizá vengas también. Mamá, sin error que corregir, solo omisión limpia, deliberada. Abrí el cajón donde guardaba mi chequera y documentos. Ahí estaba también el recibo de la agencia de viajes, enganchado al sobre de los boletos. Una nota pequeña, escrita con la letra de Marisela, reservado, con la tarjeta de mamá. Reembolsaré. Casi me reí. Habían usado la tarjeta de crédito conjunta que dejé abierta para emergencias y por las millas de recompensa. Yo era quien la pagaba cada mes sin queja. No se trataba del dinero, no realmente. Se trataba de lo de siempre del acceso. Me recordaban cuando les convenía, cuando les beneficiaba. Dejé la taza y tomé mi celular. La pantalla se iluminó. Lista y esperando. Abrí la app del banco. 2 transacciones de la agencia de viajes, una por los vuelos, otra por el alojamiento, sin reembolso a la vista, sin discusión. Deslicé hacia abajo. Toqué los detalles de la tarjeta y me detuve en la opción. Congelar tarjeta, no titubeé. No llamé, no advertí. Toqué, confirmé. La pantalla parpadeó una vez, luego otra. Tarjeta congelada. Acceso revocado. Puse el celular boca abajo en la mesa. La taza a medio vaciar a su lado, afuera. El viento mecía las ramas suavemente contra el cristal. Adentro, todo estaba quieto. Me levanté. Caminé al cajón del pasillo y saqué mi pasaporte viejo. Empezó con una llamada Marisela, luego otra, luego Joaquín, luego Marisela otra vez. Vi la pantalla encenderse y apagarse, una y otra vez, como un niño jugando con un interruptor.
exigiendo atención sin entender qué está apagando o encendiendo. A los 15 minutos, las cifras superaban lo que me importaba contar. 18 llamadas perdidas, 45 mensajes, algunos mensajes de voz, la mayoría de Marisela. Su tono tenso y urgente incluso en las vistas previas. Mamá, ¿estás en casa? Creemos que dejamos algo. Tocaste los boletos. Llámame ahora. ¿Estás bien? No preguntaban si estaba bien. Preguntaban si había deshecho sus planes. No respondí. En cambio, volví a la mesa y abrí el sobre. Di vuelta a la funda de los boletos. La confirmación de la reserva estaba impresa en la parte trasera. Copié el código cuidadosamente en el margen de una libreta. Arranqué la hoja y la llevé al pequeño estudio donde aún vivía el teléfono fijo. Marqué a la aerolínea y esperé a través de la música de espera. Cuando la agente finalmente contestó, su voz era rápida pero educada. ¿Puedo ayudarla con su reserva? Sí, dije, leyendo el código despacio. Quiero cancelar estos vuelos. Los 4 asientos, sí. Una pausa. ¿Puedo preguntar por qué no? Otra pausa. Está más larga. Entendido. Procesó la solicitud en silencio. Luego me dio un número de cancelación. Lo anoté debajo del código de confirmación. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla hoy, no? Gracias. Colgué y regresé a la cocina. El té se había enfriado otra vez. No me molesté en recalentarlo. Guardé la libreta y el sobre en un cajón. Lo cerré y me giré hacia el pasillo. El pasaporte seguía en el mostrador. Lo tomé. Mi nombre se veía extraño bajo el sello oficial, como alguien con quien no había hablado en años. Me senté en la mecedora junto a la ventana del frente, la que usaba cuando Marisela era bebé y las noches se alargaban más que mi paciencia. Crujía bajo mi peso, como siempre, un poco fuera de ritmo, como una canción vieja que no escuchas en años pero cuyas palabras aún sabes. La casa estaba silenciosa otra vez, pero esta vez. No era porque todos se habían ido, era porque yo había dejado de intentar llenar el silencio. Lo dejé asentarse a mi alrededor, como una manta que no necesitaba doblar. Mis ojos se posaron en el cajón al otro lado de la habitación, el que no había abierto en años, el que solía llamar el cajón de los por si acaso. Me levanté lentamente y lo abrí. Adentro mi pasaporte viejo, una pila de postales que nunca envié y un itinerario de un viaje que Paul y yo nunca hicimos. París, decía, pero el cáncer lo cambió todo. Tomé el pasaporte. Las esquinas estaban desgastadas, el laminado ligeramente amarillento. Lo abrí en la foto, mi cabello más oscuro, mis ojos menos arrugados, pero la misma mujer. Una mujer que alguna vez quiso más que cuidar y cumplir en silencio. Revisé la fecha de expiración, aún válido. De alguna manera, volví a sentarme con el pasaporte en mi regazo. Se sentía más pesado que antes, como si hubiera esperado demasiado a que lo notara de nuevo. Pasé los dedos por las letras en relieve. Pensé en todos los viajes que ayudé a pagar, en todas las estancias en hoteles que nunca reservé para mí, en todas las millas que regalé. Abrí mi laptop. La pantalla se iluminó lentamente. Con cautela. Escribí en la barra de búsqueda vuelos desde Ciudad de México. No sabía exactamente a dónde quería ir, pero sabía que no podía ser un lugar familiar. Cerré los ojos. Lisboa. Lo escribí. Un pasajero. Solo ida. La búsqueda cargó. Una lista de precios. Horarios de salida. Códigos de aerolíneas. No titubeé. Abrí otra pestaña y revisé mi cuenta bancaria. Había sido cuidadosa todos estos años, sin deudas, un pequeño ahorro, algunos bonos que olvidé que seguían creciendo, más que suficiente para un asiento, una habitación, un comienzo. Volví a mirar el pasaporte en mi regazo. Ya no era un personaje secundario en los itinerarios de otros. Reservé el vuelo sin dudar. Lisboa. Un asiento. Pasillo, sin extras, sin seguro, sin selección de asientos para otros. Hice clic en confirmar y vi la pantalla actualizarse, como si necesitara un momento para aceptar que realmente lo había hecho.
El correo de confirmación llegó en segundos. Lo leí 2 veces, no porque dudara, sino porque se sentía como una prueba. No para nadie más, solo para mí. Imprimí el itinerario. Lo doblé una vez y lo metí en la parte trasera de mi pasaporte. Algo en el papel aún se sentía más real que una pantalla. La maleta que saqué del closet era pequeña, con una cremallera rota y una calcomanía de una venta de garaje pegada en el asa. Era la que siempre guardaba para emergencias. Sonreí ante la palabra al parecer. Esto contaba. Empaque ligero, zapatos cómodos, una chamarra para la lluvia, un cambio de ropa y mi vestido azul marino, el que no había usado desde el funeral de Paul. No había podido deshacerme de él, no porque me recordara la pérdida, sino porque me recordaba lo firme que estuve ese día, lo inmóvil. Había sostenido a nuestra familia con ambas manos mientras todos los demás se desmoronaban. Ese vestido tenía estructura, y por primera vez en años. Quería sentir eso otra vez. Agregué el pañuelo de seda que usaba cuando era más joven, cuando aún hablaba con opiniones completas en lugar de sugerencias cuidadosas. Estaba descolorido en los bordes, pero seguía siendo suave, seguía siendo mío. Lo metí entre las capas dobladas como un secreto. Artículos de aseo, cargador, pasaporte, sin maquillaje, solo bálsamo labial y el mismo peine que había tenido por una década. Caminé a la cocina y escribí una nota para Rosa. Mi vecina Rosa, estaré fuera por un tiempo. Podría regar las macetas del frente y revisar el correo sin emergencias, sin preocupaciones, solo algo que necesito hacer. Irma. La dejé en su porche con la llave de repuesto bajo el tapete. Ella entendería. O tal vez no. No importaba. De vuelta adentro. Revisé cada habitación. No porque tuviera miedo de olvidar algo, sino por costumbre. Me detuve en el espejo del pasillo. Miré mi reflejo por un largo rato, no juzgando, solo reconociendo. Mi rostro no parecía más viejo que ayer, pero parecía más suelto, como si algo dentro se hubiera destensado. No le escribí a Marisela, no llamé. No debía una explicación por dejar un lugar donde nadie me había pedido que me quedara. Cuando salí y cerré la puerta tras de mí, no se sintió como alejarme. Se sintió como caminar hacia algo que aún no había nombrado. La maleta rodaba detrás de mí, inestable pero en movimiento. Como yo, Lisboa no me recibió como familia. No preguntó dónde había estado o qué me tomó tanto tiempo. Simplemente abrió sus calles y me dejó caminar. Del aeropuerto a la casa de huéspedes. Hablé poco. El taxista charló sobre el clima, el fútbol y cómo las sardinas estaban en su mejor momento esta temporada. Asentí. Escuché. Eso fue suficiente. Mi habitación era pequeña, limpia y llena de un aire desconocido, sin fotos familiares, sin refrigerador cubierto de dibujos de mis nietos, solo espacio. Dejé la maleta y me senté en la cama, dejando que la quietud se extendiera a mi alrededor como algo que no sabía que había extrañado. No desempaqué, me cambié los zapatos, me recogí el cabello y salí a caminar. La ciudad me recibió con callejones inclinados y azulejos desgastados. Los extraños pasaban con voces suaves y pasos lentos. Nadie miraba, nadie sonreía por obligación. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como alguien que necesitaba un rol para existir. Caminé hasta llegar a una plaza bordeada de naranjos y bancas gastadas. Un hombre tocaba fado su guitarra vieja. Su voz más antigua que él. Las notas subían al cielo, se enredaban con la brisa y luego se hundían en las piedras bajo nuestros pies. Me senté y escuché. No porque entendiera la letra, sino porque no necesitaba hacerlo. La música llenó los rincones de mí que se habían apagado por años de ser útil. No intentó arreglar nada, solo se quedó conmigo, constante y sin prisa. Después, encontré un pequeño café bajo un balcón con ropa secándose. Pedí aceitunas, pan y café. El mesero no preguntó de dónde era, solo trajo mi pedido y me dejó sola. Comí despacio. No miré mi celular. No pensé en la casa.
No me pregunté qué estarían haciendo allá. Por primera vez, no me extrañaban y no necesitaba que lo hicieran. El mensaje llegó después del atardecer. Vi la vista previa en mi pantalla mientras dejaba el celular junto a la lámpara de la mesita. Marisela. Esto no es gracioso, los niños están molestos. ¿Dónde estás? No lo abrí. No había aún. ¿Estás bien? No había aún. Lo sentimos. Solo pánico disfrazado de preocupación. La ausencia de una madre de repente inconveniente. Me senté al borde de la cama y miré por la ventana abierta. Las persianas crujían suavemente con la brisa nocturna. En la distancia, alguien cantaba otra vez una canción que no conocía, en un idioma que no había aprendido, pero que de alguna manera me resultaba familiar. No tenía miedo de que estuviera en problemas. Tenía miedo de que hubiera dejado de esperar, por invitaciones a cenar, por cumpleaños recordados, por disculpas que nunca llegaban. Puse el celular boca abajo y tomé mi pañuelo, doblándolo en un cuadrado perfecto y colocándolo sobre el tocador. El vestido azul marino colgaba del respaldo de una silla. Sus mangas relajadas, como si también hubiera exhalado. Al meterme en la cama, me sorprendí tarareando suavemente, sin pensar, una melodía que Paul solía cantar mientras se afeitaba. Una canción ridícula sobre un hombre con demasiados calcetines y pocos zapatos. No había pensado en ella en años, pero ahora venía fácil, saliendo de mí sin esfuerzo. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio en la habitación no se sentía como algo que debía llenar. Se sentía como algo que finalmente me pertenecía. A la mañana siguiente, encontré un mensaje de voz esperando. No había escuchado el celular sonar. Debió llegar en la noche, colándose por las persianas como la brisa. Era de Amalia. Abuela, creo que lo entiendo. No sé todo, pero creo que entiendo por qué te fuiste. Mamá dice que estás siendo dramática, pero no le creo. Te extraño. Espero que estés bien. Su voz se quebró un poco al final. 16 años, tratando de no llorar. Lo escuché 2 veces, luego una más. No preguntó dónde estaba. No necesitaba hacerlo. Solo quería saber que estaba bien y hacerme saber que, en medio de todo esto, alguien me veía, no como el problema, no como el fondo, solo a mí. Me paré en el balcón después del desayuno. Una mano en la barandilla, la otra sosteniendo mi café. Abajo, los niños perseguían palomas por la plaza, sus risas rebotando en los adoquines. El sol golpeaba los tejados de azulejos de una manera que los hacía parecer libros viejos y abiertos. Una brisa levantó el borde de mi pañuelo. Cerré los ojos, respirándola, no intentando preservar el momento, solo estando en él. Cuando los abrí, tomé mi celular. Revisé mis fotos y encontré una que no había notado antes. Yo, parada ahí mismo, mirando hacia afuera. Alguien debió tomarla desde abajo. No estaba posando, no estaba sonriendo, pero me veía, tranquila, presente. Se la envié a Amalia, sin texto. Unos minutos después, 3 puntos parpadearon, luego desaparecieron. Luego llegó su respuesta. Parece que recordaste algo importante. No respondí de inmediato, solo me quedé ahí, sosteniendo el celular como una carta que alguien finalmente recordó enviar. La conocí cerca del puesto de frutas, ambas alcanzando el último higo maduro. Nos reímos. Luego dimos un paso atrás al mismo tiempo. Su nombre era Mireille, francesa, viajando sola, con cabello plateado corto y ojos que habían visto demasiado para fingir. Me preguntó si me gustaba la música. Dije que prefería el silencio, pero la música era un segundo cercano. Esa noche, tocó a mi puerta con 2 boletos de papel doblados en su palma. Un concierto en un patio nada de turistas. Prometió, solo locales, ritmo y vino. No necesité que me convenciera. El lugar no era más que una plaza abierta entre edificios viejos. Luces cálidas zigzagueaban arriba. Un trío tocaba desde una plataforma de madera. Sus instrumentos gastados y honestos,
La gente bailaba, no en parejas, no en secuencia, solo juntos, sueltos, vivos. Me quedé al borde, insegura. Mireille me dio un empujoncito. No se trata de saber los pasos, dudé. Luego saqué mi pañuelo de la bolsa y me lo até en el cabello, no al cuello, no guardado. Se sentía diferente ahí arriba, como una bandera izada. Y entonces me moví, no con gracia, no siempre al ritmo, pero me moví. Brazos sueltos, caderas inseguras, pies recordando algo que no habían podido hacer en años. Mireille se unió. Nos reímos, no como mujeres observadas, sino como niñas a las que les devolvieron algo que no sabían que les faltaba. Después, nos sentamos al borde de la fuente, el sudor enfriándose en nuestra piel, recuperando el aliento en un silencio cómodo. No estaba intentando probar que podía seguir el ritmo. No estaba intentando probar nada. Solo no quería que la noche terminara en quietud. No le dije a nadie que regresaba, ni siquiera a Rosa. El taxi me dejó poco después del mediodía. El césped había crecido un poco en los bordes, y la lavanda junto al porche empezaba a inclinarse. Pero nada estaba perdido. Nada estaba roto. La llave giró como siempre lo había hecho, adentro. La casa olía ligeramente a polvo y ropa limpia. El aire estaba quieto, del tipo que no espera compañía. Mi maleta descansó silenciosa junto a la puerta. No desempaqué. El refrigerador estaba lleno. Rosa, siempre considerada, lo había surtido con lo básico: leche, huevos, pan, un recipiente de sopa con su letra en la tapa. Bienvenida a casa. Si estás en casa. Me paré en medio de la cocina y dejé que la quietud me envolviera. No como vacío, no como castigo, solo presencia. No corrí a llenarla. Caminé por el jardín más tarde, despacio, los dedos rozando las puntas de los arbustos de romero. Los jitomates batallaban, pero la acelga había explotado en mi ausencia. Sonreí. A veces las cosas crecen mejor cuando las dejas en paz. No revisé mi celular de inmediato. No abrí los mensajes. Lo que sea que hubieran escrito podía esperar. Lo que quisieran no era más importante que la quietud que había traído conmigo. Esa noche, preparé té. Me senté junto a la ventana y dejé que el vapor se elevara en el aire. No había ruido, no había lista, no había espera por la próxima demanda. Por primera vez, no era alguien esperando ser necesitada. Era solo alguien que había regresado no para retomar nada, sino para empezar de nuevo.